Quiero darle la bienvenida a la delegación de la República Checa. Le doy la bienvenida al diputado Radek Vondrašek, al excelentísimo embajador Zdeněk Kubanek, también al presidente del Comité de Asuntos Europeos de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa, Ondrej Benešík. También quiero darle la bienvenida al asesor del presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa para Asuntos Europeos y Exteriores, Jan Sechter, y a la señora Jaroslava Silešová, también jefa de gabinete del presidente. Sean bienvenidos y bienvenida al Senado de la República. El Senado de la República forma parte del Congreso mexicano. En el Poder Legislativo mexicano hay un sistema bicameral. Hay dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores tiene entre sus facultades exclusivas los temas de relaciones exteriores. Entonces, para nosotros es una alta responsabilidad la relación con los países y pueblos del mundo. En ese contexto, sean bienvenidos. Y también quiero decirles que llegan en un momento de cambios importantes en nuestro país, cambios políticos que se han reflejado, por un lado, en las elecciones que tuvimos el año pasado y en la nueva composición del Congreso de la Unión, y por otro lado también cambios de fondo, transformaciones que están ocurriendo en la vida de México. De hecho, llegan ustedes a el primer Congreso paritario en nuestro país. Tenemos mitad mujeres, mitad hombres en la composición del Congreso de la Unión, y estamos resolviendo una gran cantidad de temas y de transformaciones. Recientemente hemos tenido un gran debate sobre el tema de la Guardia Nacional. Se ha creado la Guardia Nacional, hace una reforma a la Constitución como una herramienta para combatir la inseguridad, la violencia, la delincuencia. También se ha realizado una reforma sobre las responsabilidades penales del presidente y de los legisladores. Esta reforma que se ha realizado permitirá ahora que el presidente de la República pueda ser juzgado por fraude electoral o por corrupción. Por otro lado, además, hemos aprobado recientemente la reforma laboral el día de ayer. Es una reforma de carácter social, de fondo, que implica la creación de un nuevo sistema de justicia laboral. La justicia laboral formaba parte del Poder Ejecutivo. Ahora la justicia laboral será independiente, autónoma del Poder Ejecutivo, formará parte del Poder Judicial. Se van a transparentar los contratos colectivos de trabajo. Se revisarán en un plazo de 4 años todos los contratos colectivos de trabajo, que son decenas de miles. También, por otro lado, con esta medida, con esta reforma que se realiza, habrá un nuevo sistema de elección de los dirigentes sindicales por voto libre, secreto, personal y directo. Entonces, lo que se está haciendo va a revolucionar la vida laboral y va a favorecer a los trabajadores mexicanos. El día de hoy vamos a estar discutiendo una reforma educativa que busca, por ejemplo, entre otras cosas, ampliar la responsabilidad del Estado en la educación. Se incluye la educación inicial y la educación superior como parte de la obligación del Estado. El Estado tiene que impartir educación en todos los niveles, de acuerdo con esta reforma, entre otros temas.
Hoy mismo también discutiremos una reforma para reconocer a las comunidades afromexicanas. Se ha hablado mucho de que México es un mestizaje entre indios y europeos, pero se ha olvidado también a los africanos, que es la tercera raíz que forma parte de nuestra composición. Por otro lado, se discutirá hoy también la reforma de paridad, para que la paridad que hoy existe entre mujeres y hombres en el Congreso de la Unión también se dé en los demás órganos del Estado, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, en los gabinetes de los gobernantes, es decir, dar un paso más en ese sentido. Estos son algunos ejemplos de las transformaciones que han ocurrido a lo largo de estos primeros meses de esta legislatura, que ha sido muy intensa y en la que se han tomado muchas decisiones rápidamente, como debe ser, porque México así lo demanda. Les he dado una visión general de las cosas que están sucediendo en nuestro país. Muchísimas gracias por su visita. Adelante, diputado, tiene usted la palabra. Děkuji za slovo. Pane předsedo, já chci v úvodu velmi poděkovat za to, že jste si na nás udělal čas. Vím, že dnes máte poslední den své schůze, že určitě je to náročné a chcete stihnout zvládnout co nejvíce agendy, takže o to víc si toho ceníme, že jste si na nás udělal čas. Nedá mi to, abych na začátku neřekl, že vás chci pochválit, že jste tak perfektně říkal ta česká jména. Ze všech kolegů, se kterými se setkali, jste měl nejlepší výslovnost. Bezchybnou téměř. Ona ta čeština není jednoduchá, je to prostě slovanský jazyk a abyste ta jména řekl správně, takže klobouk dolů, smekám, že jste to zvládl. No, já jsem v úvodu té schůzky, a mám tady svědka svého pána kolegu předsedy, říkal, že my se chceme právě zeptat na ty reformy a na ty transformace, které probíhají ve vaší zemi, protože je to skutečně impozantní i výsledek hnutí Morena ve volbách a současná podpora v rámci u obyvatel 80-90%. To je něco pro nás v Evropě až nebývalého. A já mám někdy v životě štěstí. A já si myslím, že jinak bych nebyl předseda Poslanecké sněmovny, nebyl bych zvolený, kdybych neměl trošku štěstí někdy. Takže já jsem rád, že se nám podařilo přijet právě v tak zajímavý čas do Mexika, kdy jste uprostřed těch změn a můžeme se podívat v reálu, jak to funguje. Třeba vaše reforma pracovního práva, to by mě zajímalo. Určitě vždycky je to mimořádně citlivá záležitost, kdy samozřejmě se aktivují pracující, aktivují se odbory, které většinou protestují. Tak by mě zajímalo, jak jste to zvládli, ten dialog s odbory. Určitě máte výhodu, že u vás je podobně složený senát i sněmovna, protože u nás je to přesně naopak. U nás vládě a tu žalobu právě podává parlament, obě dvě komory. A dnes ráno, protože my brzo vstáváme, máme časový posun, tak dneska v 5 ráno jsem si četl články, že zrovna skupina senátorů chce podat žalobu. Je to spíš, řekl bych, politická záležitost než faktická. Myslím si, že v té naší komoře nebude dostatek podpory, aby taková žaloba byla podána, ale zrovna se zaobíráme něčím podobným, nebo stejnou tématikou jako u vás a hodně se o tom u nás mluví. Takže já vám můžu jenom závidět, že máte homogenní parlament, kde máte obě komory v podstatě stejně obsazené.
určitě se potom lépe prosazují ty jednotlivé reformy. No a pro nás z České republiky je důležité tady být, vést s vámi dialog a hlavně si říct, jaký to bude mít třeba vliv y v rámci también mezinárodních vztahů. hablar sobre el impacto que puede tener nuestra relación a las relaciones internacionales. Sé que dijo el presidente de la República Mexicana que la mejor política exterior es la política interior. Y si México está bien, entonces será un país apreciado en el exterior. Sí, cómo no, podemos identificarnos con esta idea. No obstante, estamos aquí como representantes de la Comisión de Asuntos Europeos de nuestra Cámara de Diputados, la delegación encabezada por el presidente de dicha comisión, y nos interesa cómo finalizan las negociaciones de México con la Unión Europea. Ayer pasamos un día sumamente interesante en la Cámara de Diputados y, entre otras cosas, comentamos que para nada está mal gozar de buenas relaciones bilaterales entre la República Checa y México. Entre otros temas, abarcamos el tema del reconocimiento de los títulos universitarios y, en general, las posibilidades de trabajo en el mercado laboral. Es cierto que la República Checa es el país con la tasa más baja del desempleo en Europa, bajo el 3%. En la actualidad nos faltan unas 300.000 personas en el mercado laboral. Necesitamos la mano de obra cualificada, así que esos son los temas que también podríamos abarcar. Por ejemplo, de qué forma se podrían formar los mexicanos, de qué forma podrían conseguir la práctica en nuestro mercado laboral. Abrimos el tema de las posibles inversiones, etcétera. Debo comentarles que el resultado me ha sorprendido de forma positiva. Y nos identificamos mucho con sus compañeros, así que me alegra muchísimo que hoy también podamos abrir varios de estos temas aquí con ustedes. Muchas gracias por sus palabras, y antes de continuar con el intercambio, me parece importante ahondar en algunas informaciones y precisiones. Sobre el tema laboral, lo que estamos haciendo es entrar en una nueva etapa. En México hemos tenido varias situaciones laborales difíciles. Por ejemplo, el salario se deterioró mucho en los últimos años. Llevamos unos 40 años de disminución del poder adquisitivo del salario, por un lado. Por otra parte, tenemos en México algo que se le ha dado en llamar contratos de protección, es decir, relaciones contractuales ficticias, en la que un grupo le impone a una empresa un contrato sin que los trabajadores sepan. Se extorsiona al empresario, por un lado, y por otra parte se le da la espalda al trabajador. Por otra parte también tenemos en nuestro país una historia en el sindicalismo ligada al proceso de la Revolución Mexicana de 1910-1917, que llevó a sindicatos únicos y además incorporados a un partido oficial en algún momento, y eso fue un esquema histórico. Todo eso es lo que está transformándose. Tenemos, por otro lado, también una baja tasa de sindicalización en nuestro país, y se trata de nivelar las cosas y que haya un mejor equilibrio entre los factores de la producción. Esta es una reforma para que se den relaciones más equilibradas entre el capital y el trabajo, entre las empresas y los trabajadores, y que va a permitir también fortalecer el mercado interno, que es importante para México. Ahora bien, esto por un lado. Entonces, realmente el reto de transformar todo ello es bastante fuerte. En segundo lugar, quisiera decir, en cuanto a las responsabilidades del presidente de la República, aquí también desde siempre se puede juzgar al presidente por traición a la patria.
La Constitución nuestra decía hasta hace poco, por traición a la patria y delitos graves. Bueno, dice, por traición a la patria y delitos graves, del orden común. Ahora, con la reforma que está por culminar en la otra Cámara, en la Cámara de Diputados, el presidente podrá ser juzgado por traición a la patria, como siempre, por delitos electorales, por hechos de corrupción y por los delitos graves que establece la Constitución, que es un catálogo de delitos graves, entre los que se encuentra desaparición forzada, robos de combustible, etcétera, etcétera. Es toda una relación también amplia la que existe. Eso amplía el catálogo de delitos por los cuales el presidente de la República puede ser juzgado, y particularmente ha sido interés del actual presidente que se establezca en la Constitución que el presidente puede ser juzgado por corrupción o por delitos electorales. Ahora bien, por otro lado, en cuanto a la política exterior de México, tenemos en nuestra Constitución una relación de los principios que deben seguirse en nuestra política exterior, entre los cuales se enumera la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza, la cooperación para el desarrollo, la promoción de los derechos humanos y el impulso de la paz. Sobre esas bases se da nuestra política exterior. Y si bien decimos que la mejor política exterior es la política interior, porque se predica con el ejemplo, esto no quiere decir pasividad. Hay que tener una presencia activa en el escenario internacional. Es importante para México abrir relaciones con diversas regiones del mundo, en este caso con la Europa Central, es muy importante también. Nosotros tenemos determinadas realidades geográficas y sabemos que tenemos una relación muy importante con los Estados Unidos de América y otra relación cultural, social, histórica con América Latina. Pero es de interés de México abrir las relaciones con Europa, con Asia, con mucho más fuerza, así de que la presencia de ustedes es muy importante en ese sentido. Diversificar en el mundo las relaciones políticas, culturales, económicas también. Y por otro lado diría, estamos viendo una época importante de cambios, tenemos nuevas situaciones. El Parlamento mexicano ahora tiene una composición que da una mayoría estable. No obstante, en los 20 años anteriores no fue así. Hubo una composición en la que no había una fuerza política mayoritaria, había equilibrios entre diversas fuerzas políticas. Ahora la hay. Bueno, este es un momento, forma parte de esta etapa también en México. Pero también nosotros hemos estado atentos a cambios en el mundo. También en su momento, hace 30 años, estuvimos atentos a los cambios democráticos que ocurrieron en Europa Central, en Europa Oriental. Y por otro lado, estamos atentos también a las transformaciones que se dan en Europa, en el mundo, y también nos interesa conocer que nuevas decisiones se van tomando. Todo lo que tenga que ver con el bienestar social, lo que tenga que ver con el crecimiento económico, lo que tenga que ver con la paz y la seguridad, lo que tenga que ver con la honestidad y la lucha contra la corrupción, todo eso es de nuestro interés como nación, como país. Y por eso reitero nuestra bienvenida. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Já jenom teda, než předám slovo, Antes de ceder la palabra, quiero comentarles que siempre me sorprenden las similitudes. A veces nos damos cuenta de que nuestros trabajadores
no cuentan con un apoyo del que gozaban antes. Por ejemplo, nuestros sindicatos en la actualidad también tienen poco apoyo en algunas empresas. En el pasado, nuestro Partido Socialdemócrata colaboraba de forma muy estrecha con los sindicatos. En la actualidad ya no es así. Yo represento un movimiento nuevo que entró en la vida política en el año 2013. En la actualidad ya el primer ministro es de nuestro país y también yo soy la representante de nuestro movimiento. Mi compañero representa la oposición del Partido Cristiano. No obstante, en cuanto a la política exterior, nos apoyamos y nos identificamos. No es que hayan roces en la política exterior. Quisiera apreciar la posición de México. México es nuestro aliado en nuestra lucha por el comercio libre, y también México lucha contra el proteccionismo. Yo creo que México es el principal jugador en este ámbito en América Latina. La República Checa es un país pequeño en el centro de Europa, por eso a veces nuestra voz no se oye tanto. Así que plenamente colaboramos con la Unión Europea, somos jugadores de equipo. Y la Unión Europea también opta por la libertad a nivel comercial y nos agrada ver que aquí en México podemos contar con un aliado. Son temas que también abrimos ayer a lo largo del debate. Muchísimas gracias por esta postura pacífica que desempeña México. Ayer comenté a sus compañeros que el presidente Benito Juárez tiene un monumento en Praga, y ustedes saben que claro que pronunció las palabras de que hay que respetar a los demás porque eso nos conduce a la paz. Nuestro expresidente Masaryk también nos comentó, sí, hay que luchar, pero de forma razonable. Se refería a la lucha política. Y yo creo que entonces desde aquella época ya nuestros países son amigos. Si me permite, voy a ceder la palabra al presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de nuestra Cámara de Diputados. Buenos días, damas y caballeros, apreciado presidente. De sus palabras entiendo que me encuentro en el lugar adecuado, ya que la política exterior de la Unión Europea es lo que me gustaría comentar de forma breve. La Unión Europea, como ya acaba de comentar nuestro presidente, en la actualidad finaliza la modificación de nuestro acuerdo sobre el libre comercio para poder afrontar los nuevos desafíos que se nos plantean. La República Checa ya ha podido aprovechar el acuerdo existente. Quisiera comentarles que más del 50% del intercambio económico que se realiza entre la República Checa y América Latina se destina a México, así que para nosotros México es el socio comercial más importante. Cuando entramos en la Unión Europea hace 15 años, justo mañana celebramos el 15º aniversario de nuestra entrada en la Unión Europea. Así que en esa época ya existía ese acuerdo que tienen ustedes con la Unión Europea. Y se hace patente que desde aquel momento la República Checa multiplicó incluso 4 veces su balance económico. Así que este acuerdo favorece los temas comerciales y debido a ello, con mucho ahínco, no solamente en nuestra comisión, sino en toda la Cámara de Diputados, vigila esos temas. En la actualidad ya solamente se realizan algunas correcciones lingüísticas. Ese es un tema clave y sabemos que luego es muy típico para la Unión Europea. Primero hay que ratificar ese acuerdo a nivel de la Eurocámara y luego en los diferentes parlamentos nacionales. Otro asunto que quiero comentarles es un asunto muy reciente y me refiero a la propuesta al borrador sobre la nueva estrategia europea hacia América Latina y el Caribe. Sabemos que la Unión Europea aprecia muchísimo estos acuerdos y América Latina y el Caribe representan
una región muy importante para la Unión Europea, no solamente desde el punto de vista comercial, pero también por motivos políticos, me refiero a la política exterior, ya que comenta que el Senado estudia los temas de la política exterior. Entonces quiero dirigirme a ustedes y quiero pedirles que se orienten a los puntos claves que compartimos con la Unión Europea, es decir, México y la Unión Europea, y creo que debemos luchar por esos puntos importantes, por esos pilares de la política exterior en este punto, en este mundo global. Yo creo que hay que conservar los principios del multilateralismo. México es un país grande, un país rico, que tiene mucha influencia, mucho poder, un país muy respetado en su región. No obstante, a nivel global aún existen jugadores más grandes y yo creo que tampoco es interés de México, ni de la Unión Europea, ni de la República Checa, que estos jugadores grandes ocupen demasiado espacio en este planeta. Y yo creo que justo aquí, tanto México como la República Checa pueden colaborar de forma muy estrecha a nivel internacional. Ayer hablamos sobre la migración ilegal, sobre el tráfico de personas. Realmente es un problema grave, hay que abarcarlo de forma internacional. Me alegra mucho ver que nuestros países se identifican en estos temas, por ejemplo, la seguridad de los pasaportes, la lucha contra el tráfico ilícito de personas, etc. Y el último tema, la República Checa opina que se necesita una reforma de la ONU, ya que la ONU a veces no reacciona como debería. Se necesitan ciertos cambios en la ONU. Estos cambios deben realizarse en los países miembros. Los países miembros deben solicitar esos cambios y yo creo que tanto México como la República Checa pueden unirse en esos temas y lo mismo se puede decir sobre la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que también podemos unirnos, podemos identificar nuestros puntos de interés. Muchas gracias. Claro que identificamos puntos de interés y puntos de coincidencia. También somos de la idea de fortalecer el multilateralismo, la multipolaridad, el equilibrio, la comprensión de que este es un mundo donde hay muchos mundos y eso va a ser bueno. Es importante para el planeta entero, para México, para la República Checa, para todo el planeta. Comento, por cierto, que hemos estado recibiendo, yo en lo personal, y algunos otros senadores y senadoras, a diversos representantes de la Unión Europea a propósito de las pláticas sobre el tratado global que se está planteando con México. Y recientemente tuvimos, en medio de una sesión larguísima, de todas maneras abrimos espacio para paralelamente tener una plática del embajador Rudi Schause de la Unión Europea, que habló precisamente del tratado. Así de que es un tema que está ahí, que es importante para la Unión Europea, es importante para México también. Y como se ha dicho, somos partidarios, coincidimos en eliminar las barreras proteccionistas de diversos lados, en que haya una relación económica pareja, equitativa, en igualdad de condiciones, y estamos a partir de ello pues impulsando diversos proyectos. Por un lado está la discusión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que es muy importante para México, y también tenemos la discusión con la Unión Europea de este tratado global. Se trata de una mayor relación entre los países. Todavía nos falta mucho para tener un verdadero libre comercio, porque hay condiciones muy desiguales en las relaciones comerciales entre diversos países y regiones. Pero ayudará mucho la relación con Europa y ayuda mucho el ejemplo europeo. Es muy interesante el ejemplo europeo de coordinación, de relación entre países de una región que hablan idiomas muy distintos, con culturas muy diferentes, pero que tienen una relación no solo comercial, sino económica en un sentido más amplio
y no solo económica, sino también social. Hemos escuchado múltiples historias de jóvenes que se pueden trasladar en Europa para resolver temas de carácter académico y profesional y hasta laboral. Y eso da ejemplo de una integración muy interesante que se ha venido dando entre los países europeos. La ampliación en un momento dado que se da de esta relación de Europa Occidental hacia Europa Central y más allá hacia Europa Oriental también es un tema muy interesante. Entonces, bueno, para nosotros son ejemplos que nos inspiran. No podemos copiar ninguna experiencia del mundo porque cada país tiene su propia realidad, su propia circunstancia histórica, geográfica, social. Sin embargo, sí son puntos de referencia importantes. De la gran experiencia histórica europea, recogemos también todo lo relacionado con el llamado estado de bienestar. Conjunto de derechos sociales asegurados como responsabilidades públicas que nos parecen muy importantes. Nuestra distancia todavía con un auténtico estado de bienestar social en México es grande, es larga. Aún hay una brecha de desigualdad fuerte en nuestro país. Los niveles de equidad en Europa son mayores, la desigualdad es menor. Y bueno, nosotros tenemos que realizar muchas transformaciones para tener ciertas semejanzas en los niveles de equidad social y de bienestar social. Entonces Europa es un punto de referencia importante. Lo es también en otros sentidos, no solo económicos, no solo sociales, sino también en lo político. La experiencia de la democracia en Europa es importante, es también motivo de estudios en México. Y por lo tanto también estamos atentos. Hay otras realidades, hay mucha más tradición parlamentaria y de gobierno parlamentario. En América Latina hay más tradición presidencial, de hecho en todo el continente, en casi todo el continente americano, pero el parlamentarismo europeo inspira la idea de una distribución colegiada del poder y de las responsabilidades. Entonces, este es un punto también de atención y de estudio. En los años recientes en México se han realizado diversas reformas que llevan a cierto semiparlamentarismo. Por ejemplo, el Senado de la República realiza hoy una gran cantidad de nombramientos y de ratificaciones. Tenemos más de 40 tipos distintos de nombramientos y realiza el Senado de la República ya en lo físico, en lo personal, a veces miles de nombramientos a lo largo de 6 años, que es el periodo que dura cada Senado de la República. Entonces, también estas transformaciones a veces han mirado a ejemplos que se dan en Europa. Claro que tenemos nuestras propias realidades, pero es importante también esta experiencia. Por lo demás, pues queremos seguir conociendo más de la experiencia, en este caso más particularmente, de la Europa Central y de las nuevas transformaciones de las que se han comentado y, por otro lado, también del proceso de cambios y de su relación con el resto de Europa y con el mundo. Y qué bueno que haya esta mirada hacia América Latina. Es importante. Děkuji za pěkná slova. Muchísimas gracias por hablar de forma tan halagadora sobre la Unión Europea. Dentro de un mes nos esperan los comicios europeos. Así que dentro de las campañas electorales no siempre todos los partidos elogian tanto a la Unión Europea. No obstante, yo creo que los jugadores claves sí se dan cuenta de la importancia de la Unión Europea. Recientemente, cuando leí un pronóstico, se espera que en el año 2050 tendremos en este planeta 10.000 millones de habitantes y tan solo el 5% de estos habitantes vivirá en Europa. Seremos pocos.
Así que es necesario que Europa no sea un continente egocéntrico, no solamente estemos mirándonos en nuestro propio ombligo, sino que nos unamos y trabajemos hacia afuera para que esos grandes agentes, grandes representantes de este mundo político que tratan de modificar el mapa geopolítico y ajustarlo a sus intereses, pues entonces hay que evitarlo. Y yo creo que de forma natural América Latina se convierte en un socio clave para la Unión Europea. Espero que nuestra política exterior pueda compartir. Espero que encontremos apoyos, por ejemplo, en el ámbito de la ONU. El año pasado tuve un discurso en la ONU, en la Comisión ECOSOC. Y claro, es una anécdota, nos comentan que desde el punto de vista de la ONU, en la Unión Europea es un seminario permanente donde se estudia los problemas de uno mismo. Claro, efectivamente, sí somos muchos países, muchas naciones, muchos idiomas, pero sí funcionamos y espero que sigamos funcionando, pero que sigamos funcionando mejor. Muchísimas gracias por estas palabras sobre la Europa Central y Europa Oriental. Somos conscientes del camino que ya hemos hecho. Mañana celebramos los 15 años de nuestro trabajo dentro de la Unión Europea y este año celebraremos 30 años desde la caída de nuestro sistema comunista. Así que sí, obviamente se ha hecho una gran transformación. Estamos apoyando también la ampliación de la Unión Europea. Creemos que es importante que los países que se encuentran en los Balcanes también entren en la Unión Europea, puesto que en todos esos países de los Balcanes vivieron casi todas las guerras y los conflictos bélicos que se habían dado en el continente europeo. Así que es importante que también evitemos la fuerte influencia de los países tipo China, Rusia, Turquía, Arabia Saudí, etc. Así que nosotros los europeos tenemos que afrontar muchos desafíos, tenemos que trabajar mucho. Muchísimas gracias por su visita, muchas gracias por su visita y será una contribución importante para el reconocimiento de la diversidad de nuestro planeta, para el fortalecimiento de nuevas relaciones de México y también para el equilibrio del mundo y la multipolaridad. Muchas gracias de todo corazón. Adelante. Gracias. A ustedes, gracias. Sí, sí. Me falta un poco de tinta.
Muchas gracias. Můžeme poprosit, že to Vamos a tomarnos una foto. Protože ten hlavní vzkaz, co nám dal, El mensaje principal. Gracias por su amistad y por recibirnos de forma tan cordial y por este debate tan abierto. Esperamos con impaciencia nuestros futuros encuentros en nuestro país en la República Checa. já jsem totiž rafinovaný do toho zápisu. Muchas Chtěl gracias. jsem pozvat pana předsedu k nám do Prahy. Invitarlo a que visite Praga. Muchas gracias. Es una bonita, hermosa. Praga es Ano, Praha de je las to ciudades más bonitas de Europa. nejkrásnějším městem v Evropě. Ella fue a Praga. Takže jsme domluvili. Kolega, así que no, no estoy de acuerdo, ¿no? Budeme se uslyšet. Lo esperamos I entonces con mucha paciencia. můj Muchas kolega, gracias. i můj kolega předseda Senátu. Diputado. Gracias. Muchas gracias. Embajador. Conmigo, embajador. Así yo los saludo. Tak, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. takže see you in Prague. Gracias. Embajador, Muchas gracias de recibirnos. Último día de su sesión. Sí. Suerte para el futuro. un día que va a parecer eterno, va a ser largo. Hodně štěstí ve vašich reformách. Muchísima suerte en todas las reformas que van a realizar. Muchas gracias. Ať vám hlavně vydrží podpora lidí. Y sobre todo que conserven ese apoyo que tienen por parte de la población. Ono to není Es jednoduché. un No es dato fácil, no es interesante. fácil. Es un dato interesante. Vamos a irnos a comentar. No, no es fácil. Tiene su ciencia. Esto vuela. Vamos para allá. Si nos permite, me gustaría regalarle. My spolupracujeme s Mexikem ve spoustě různých oborů. En México, con México colaboramos en muchos sectores. A jeden z velkých vývozních artiklů De los České republiky je productos České sklo. de exportación de la República Checa es el cristal de Bohemia. Takže tady vám předal Es que malý si sklo Conocido. Ano, českého skla. české jsou opravdu proslavené. A ty tečky, to není, že by to bylo špatně, to Estos je, puntos no es que sean un error para nada. to je český Sino granát. que es el granate Český checo, drahý es kámen, una který piedra se preciosa que vyskytuje se jenom v halla České solamente en republice. la República Checa. Takže to je trošku symbolické. Así que es uno de los símbolos Muchísimas de gracias. nuestro país. Gracias, gracias. No, abyste viděl, Y para que takhle vypadá ten No lo polodrahokam. puedo enseñar aquí más se porque ve, así se ve la piedra. Takhle vypadá ten drahokam zpracovaný. Y ahora A para que takhle se vean takhle cuáles potom son vyrábíme sus na prácticos. šperku. Ještě pro vás. Muchas gracias. Y ahora ven sus Gracias, prácticos. gracias. Muy bien. A abyste viděl, že Mexiko a Česko má spolu hodně Para que společného. realmente vea que nos Tak já vám unen předám muchos lazos, knížku od me Tomáše gustaría Bati, entregarle un libro sobre Tomás zakladateli Bata, el Impéria fundador del obchodnického, imperio del calzado, který la marca významně Bata, podnikal v Mexiku. que también tenía su Vybudoval empresa zde několik aquí en továren. México, estableció aquí Bata. varias fábricas de calzado. A byl to původem chudý Švec, Originalmente se trataba de un který zapatero začal pobre podnikat. que A empezó a my realizar i su actividad kolega předseda, empresarial my en nuestra bydlíme ve región. stejném kraji. my ve Y los stejném dos kraji. somos de la misma región. Muchas gracias. Zajímavý příběh a Es una je tam historia určitě muy něco o interesante. Mexiku. Martín. A o odborech. Y seguro también mencionó el tema de los sindicatos y México también. Muy bien. Muchas gracias. Con cuidado, por favor. Muchísimas gracias. Tak, budeme se těšit na vaši návštěvu. No esperamos Me retiro, en ¿no? nuestro país. Děkuji. Hasta pronto. Těším se Hasta na pronto, návštěvu. hasta pronto. Con permiso. Hasta pronto. A ustedes.